En México, más de 9 de cada 10 delitos quedan en absoluta impunidad. Para revertir esta situación, ya se presentó una reforma al Poder Judicial. ¿Se logrará algo? Es una reforma que también toca el tema de la corrupción, el tema del nepotismo y el tema del acoso sexual. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. En días pasados se presentó en la Suprema Corte la reforma a la ley del Poder Judicial. Esta ley tiene 3 ejes fundamentales. Uno es el combate a la corrupción, 2 es el combate al nepotismo y 3, el acoso sexual, evitar el acoso sexual. Hoy tenemos desde la trinchera un invitado especial, un invitado que sabe de lo que habla. Estamos hablando de Germán Martínez, senador por Morena, miembro de la Comisión de Justicia, quien ha participado o participó en la elaboración y en los trabajos de esta reforma. Buenos días, Germán. Aquí mi socio Rubén Cortés y yo, pues quisiéramos que nos abundaras un poquito en lo que esta ley va a significar para el país. Cómo no, Paco, me da mucho gusto estar contigo y con Rubén, Senador. a los que conozco desde hace mucho y los respeto muchísimo como periodistas. Bueno, la verdad es una reforma de gran calado, es una reforma que iniciamos a trabajar desde octubre. Fue todo el pleno del poder, del pleno de la Suprema Corte fue a Jicoténcatl, a un evento donde lanzamos esto en octubre pasado. Dijimos que íbamos a iniciar una reforma con y para el Poder Judicial. De la mano del Poder Judicial, sí, y para ellos. Luego, en su informe, en diciembre, que acudió el presidente a la Corte, Saldívar ya anunció algunas de las medidas que tú acertadamente has puesto aquí sobre la mesa. Y finalmente, ahora el presidente de la República, porque los ministros no tienen capacidad de iniciar leyes, el presidente de la República firma esta iniciativa y nos la envía como Cámara de Origen al Senado. Es una reforma de gran calado porque se reforman 7 artículos de la Constitución, porque hay 2 nuevas leyes que no existían. Bueno, una que ya existía, pero es toda una nueva ley, la ley orgánica al Poder Judicial, y una ley que es la ley de carrera judicial, que es donde está lo que tú claramente dices. Entonces, buscamos modificar la carrera judicial, buscamos el combate a la corrupción, buscamos el nepotismo, como lo dijiste, buscamos políticas claras de adscripción, a dónde se mandan los jueces y por qué se mueven los jueces. Luego también fundamos una escuela federal de formación judicial, esto no existía, criterios de excelencia, de meritocracia, y una institución de la Defensoría Pública para acercar la justicia a los que menos tienen con criterios de calidad. Ya existe la Defensoría, pero pues son ahí defensores que luego no tienen la calidad que tienen otros despachos. Esto es para abogados, lo que voy a decir un poco más. Se fortalece a la Corte como un tribunal de constitucionalidad, que solo resuelva cuestiones de constitucionalidad. Hoy la Corte está llena de asuntos porque resuelve también cosas de legalidad que deben resolver los criterios. Más como Alemania, el Tribunal Constitucional alemán, más como Estados Unidos, la Corte Suprema, que resuelven solo temas de constitucionalidad y lo demás se le da a los tribunales menores. Y hay otros criterios ahí más de abogados de jurisprudencia, en fin, pero sí es una reforma de gran calado que necesita hablarse. Yo afirmo categóricamente que no vamos a fotocopiar en el diario oficial lo que nos mandaron. La última palabra la tenemos nosotros como legisladores, la última palabra la tiene el constituyente permanente, como decían los viejos constitucionalistas, es decir, diputados, mayoría calificada absoluta, senadores, mayoría calificada, y la mayoría de los congresos de los estados. Germán, para que la gente entienda lo que esto significa, ¿cómo podemos vincular esto en el combate a la impunidad? En este país tenemos un alto índice de impunidad, creo que 97% de los delitos no llegan a sancionarse. ¿Cómo podríamos vincular esta? Sin duda se necesitan jueces imparciales, jueces que no litiguen a favor de los litigantes, jueces que no carguen los dados a favor de unos de los litigantes, jueces profesionales
que la carrera judicial no sea un sistema de premios, sino un sistema de méritos. Es por primera vez que todos los cargos en el Poder Judicial, después de aprobar esto, desde oficial de juzgado, que es el primer nivel, hasta ministro de la Corte, debe haber criterios de excelencia y de mérito. Ahí acabas de mencionar una escuela, ¿no? Algo Sí, la escuela tiene que estar conectada por ahí va, ¿no? y con criterios de excelencia y de evaluación permanente y de sanción a jueces que tienen conductas nepóticas, o sea, que ponen a familiares o que son corruptos. Ahí hay que fortalecer, darle dientes al gobierno de los jueces. El gobierno de los jueces se llama Consejo de la Judicatura, que es el que administra el dinero del Poder Judicial, no lo administra. Es el que los jueces, vigila. El que los Ese vigila también el que los vigila. y el que los promueve. Claro. El que promueve de oficial mayor a secretario, de secretario a juez, de juez a magistrado, toda la carrera judicial. Y eso debe estar separado de quienes resuelven, porque no se debe resolver conforme a criterios administrativos o conforme a criterios de lana. Claro. Entonces, eso está. Y eso lo vamos a cuidar. Desde desde Zedillo, 1997. Inicia la judicatura con Exactamente, Cedillo. es una atinada Sí. reforma, pero que ya empezó, digamos, a dar de sí. Okay, ya hay Casi 20 años. Muy bien, fue una buena reforma, la del presidente Zedillo, y desde entonces no se había tocado al Poder Judicial. Lo queremos hacer con responsabilidad, no queremos legislar al vapor, no queremos legislar populistamente, no queremos legislar. Esto es muy... Es muy serio. Esto es muy serio y no queremos ni vamos a lesionar la autonomía y la independencia del Poder Judicial, que debe resolver conforme a derecho y no conforme al contentillo de diputados o del presidente o de gobernadores o de alcaldes, sino conforme a la regularidad jurídica y conforme a los límites que los derechos humanos... Lo dice un abogado, ¿eh? Conforme a los límites que los derechos humanos le imponen a las autoridades. Eso es lo que tiene que resolver, eso es lo que tiene. Y así, represtigiando al juez, es como se combate la impunidad. Hay otro capítulo de estas reformas que no ha logrado avanzar, incluso que está prácticamente en la congeladora, que es la ley, las reformas a la Procuración de Justicia, que tú recordarás se iban a presentar por allá a mitades de enero, después prometieron que se presentarían el 1 de febrero, al inicio del periodo de sesiones, y que hoy por hoy no sabemos nada de qué pasó con esas leyes. ¿Qué nos dices de ese tema? Es correcto. Estas reformas son al Poder Judicial, a la impartición de justicia. La otra es a la procuración de justicia, las procuradurías, a llevar a los presuntos responsables ante los jueces. Ahí hay división, me imagino yo. Toca tantos intereses que tiene que haber división, ¿no? La policía, el mando, Claro. el mando de las fuerzas. Y toca lana, toca todo, ¿no? La inteligencia, el espionaje legal, en fin. También las sanciones, ¿no? Sí, El las sanciones. arraigo y todo esto. Todo esto. Entonces, ahí hay ciertos criterios que no se han logrado empatar. Yo espero que se resuelva esto. En todo caso, me pronuncio absolutamente en contra por regresar a la época no garantista, a la época en la que a la época permisiva a la policía, al calabozo, al tehuacanazo, para decirlo claramente, esa negra noche en la que se violaban derechos humanos para perseguir delincuentes. El país no debe regresar allá. Y sí tenía un tufo autoritario, hay que decirlo, los borradores esos Los borradores que sí, circularon. claro. Hay que decirlo con toda que sí. claridad. Y qué bueno que se retiraron, si es que eso iba a ser una iniciativa. Era un regreso de 2 décadas, mínimo. Si acá estamos por que se avance, allá era porque se regresaba. Sí, y hay que decirlo, hay que condenarlo y hay que marcar claras diferencias. En eso, la delincuencia se debe combatir con la ley en la mano y no con una indiscriminada violencia, porque esa genera más violencia. Eso es venganza. Y senador, en este caso, usted como abogado, reconocido además no solo en la política, sino entre ustedes, los abogados, ¿qué es lo básico? Digo, es muy grande, es muy amplia la ley, pero ¿qué es lo que más
te brinca, con lo que más entusiasta estás, por ejemplo? Y yo le abonaría, hay algo en la ley, volviendo a la ley de la reforma al Poder Judicial, que tú no estés muy de acuerdo. Ujú. Ambas, que te entusiasme y que te... Pues empiezo por lo que me entusiasma. Son cosas como de abogado. Me entusiasma que ya consolidemos un tribunal constitucional, solo para que revise la constitucionalidad de Grandes ligas. Grandes asuntos, grandes ligas. En Alemania se juntan en un pueblito, en Karlsruhe, un pueblito ahí, el Tribunal Constitucional, y ve eso y se juntan pues una vez al mes. ¿No resolverlo. estaría suplantando funciones de la Suprema Corte? Ver la constitucionalidad. Gran pregunta. El Tribunal Constitucional en Alemania, como lo pensaba Kelsen, está por encima de los otros tres poderes. Gran pregunta, porque la Constitución está por encima de los otros, del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Por eso me gusta consolidar el papel de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Digamos, el Tribunal Constitucional le ordena al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial hacer cosas, o sea, porque revisa la Constitución. Eso me gusta como... ¿Qué le falta? Yo creo que debemos verlo con cuidado, pero no vayamos a estar haciendo una justicia federal de primera y dejar los tribunales locales de los estados en segunda división. Puede ser. Hay que ponerle algo, sin lastimar la soberanía. No está contemplado. Sin lastimar la soberanía. No están incluidos los tribunales esto es de segunda división, como tú dices. Esto es Poder Judicial de la Federación, ley de Poder Judicial de la Federación, federación es federación. Los estados son soberanos en su régimen interior, lo dice la propia Constitución. Se le pueden marcar algunos principios desde la Constitución, pero la justicia local es absolutamente corrupta en muchos estados, corruptísima. ¿Y no la dejan sola ahora? No hay como dice el socio. No, el socio tiene razón en preguntar qué le falta. Un poco creo que hay que reflexionar si le falta de una vez, y de una vez nos metemos con algunos criterios, con algunos principios, sin lastimar la soberanía de los estados, pero que no dejemos la justicia local en manos de los gobernadores o en manos de las mayorías de los estados. La tentación sería grande. Rápidamente, porque ya se nos está terminando el tiempo, nos queda muy poquito, ¿no habrá protestas de los estados de que se está violando su soberanía, los gobernadores, que tienen control sobre los jueces? Pero la manera en la que se deben expresar esas protestas institucionales es a través del Senado. El Senado es el guardián del pacto federal y de resolver los asuntos estatales y de darles atribuciones o no a los estados. Claro que sí, yo creo que puede haber eso, pero es algunos principios. La Constitución puede tener principios. Una Constitución es un tema cultural, entonces puede tener principios. Yo creo en eso. La Constitución es algo muy delicado, es algo muy noble y nos debe abarcar a todos, y entonces debemos estar pendientes del reclamo. Si hay un reclamo, debemos estar pendientes e incluirlos, pero no hacer una justicia de primera y una de segunda. Que cada vez que se toque la Constitución sea con cuidado, ¿no? Pues sí, con eso nos vamos. 15 minutos se van rápido, mi querido Germán. Es que es abogado. Y ya se nos acabó el tiempo. Habla. No, fue un honor estar aquí con ustedes. No, el honor es nuestro, ojalá vengas más seguido. Pero invítenme, con gusto. Te vamos a invitar. Y la cita, usted lo sabe, el próximo miércoles 22:45 lo esperamos. Mi socio Rubén Cortés y un servidor Francisco Garfias. Hasta la próxima.